Yo quiero que usted se pueda ubicar en el libro de Juan, capítulo 21, y alguien que me ayude a la lectura, por favor. Vamos a leer del verso 1. Vamos, Carlos Alberto. Del verso 1 al verso 11. Quiero ministrar una palabra bajo el título de esta palabra: no se va a romper. Dígale al que está a su lado: no se romperá. No se romperá. No se romperá. El Señor está en el lugar. ¿Aló? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se romperá. El Señor está en la orilla. Así se llama el Señor está en la orilla. No se romperá. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del verso 1 al 11, hijo, por favor. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios, en esta hora te doy gracias, te doy la honra, Padre, la alabanza. Señor, gracias por la preocupación, Señor, por tu pueblo. Sé que tú estás pendiente de nosotros. Sé que usted, Señor, tiene el control de todo. Señor, a ti no se te escapa nada. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, por los detalles. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Señor, por este domingo. Dios mío, domingo de júbilo. Continuamos todavía, Señor, Padre, en las bendiciones que tú tienes para nosotros. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo por cada visita, por cada persona, Señor, que está aquí. Señor, por cada hijo, Dios mío, que estamos aquí, Padre, para glorificar tu nombre de una manera poderosa. Gracias, papadito lindo, por cada ministerio, por cada pastor ministerial, por cada líder ministerial, Señor. Creo que tú, Señor, estás preparando mesas para ellos. Yo sé que tú estás preparando una mesa muy poderosa para ellos. Dios mío, por lo tanto, creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, papadito lindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero que usted puede dar
unos 35, 40 minutos, o en 45 minutos, 45, 60 minutos, yo puedo, 2 horas puedo llevar esta. Quiero que sepa algo, iglesia. Este es uno de los momentos que la Escritura revela que esta fue la tercera vez que el Señor, después de la crucifixión, se presenta a sus discípulos. Es la tercera vez que se presenta a sus discípulos. Y yo me preguntaba, hermana María, yo decía, wow, la tercera vez que el Señor se le presenta, se le manifiesta de una manera tan tremenda a los discípulos. Y ellos todavía estaban empeñados en regresar a su oficio, en regresar otra vez a la barca y hacer. Y bueno, ya acabó todo, ya el maestro no se aparecerá más, ya aquí no, ya no tenemos más nada que hacer. Ellos estaban allí, era la tercera vez. O sea, quiere decir que 2 veces en ocasiones se le apareció al Señor, y se le apareció vivo de una manera así, tan literal, tan formado, y se le apareció en gloria, porque ya había resucitado de la crucifixión, y todavía no habían sido impactados los discípulos del Señor, y todavía ellos tenían una mentalidad de creer que ya se había acabado todo, que las cosas ya estaban listas, ya el Señor se olvidó de nosotros, ya no se aparecerá más. Bueno, le damos la gloria al Señor, que Él se ha aparecido 2 veces, pero en esas 2 apariciones no ha hecho un impacto sobrenatural en los discípulos. Aló. Me pongo a ver que no había hecho un impacto sobrenatural en los discípulos, porque los discípulos estaban como aburridos, estaban como algo allí que no estaban haciendo nada. Y por un momento determinado Pedro dice, mira, es tremendo. ¿A quién representa Pedro? ¿A quién le representa? A la iglesia. Pedro representa a la iglesia, y como tal, a donde vaya el líder de la iglesia, automáticamente los miembros van a ir. Aló. A donde se dirija el líder de la iglesia, automáticamente todos van a seguir. Por eso es que me impacta cuando Pedro dice, bueno, voy otra vez a pescar. ¿Y quién le dijo a él que iban a ir con él? Los discípulos, 7 de ellos dijeron, yo voy a ir contigo. Vámonos. O sea, a donde iba la iglesia, los miembros, ¿qué hacían? Se movían. Si yo digo, yo voy a pescar en el Orinoco, y allí está sacando peces, y traiga un pocotón de caña, o quizás allí los que saben pescar van a decir, yo voy con usted. Porque van a decir, no, y el que no sepa también. El que no sepa también, porque dice, mi hermano, si el apóstol vaya, es porque algo está sucediendo ahí, algo está sacando, y yo me voy a ir con él. Aunque sea una sardinita, en que el Orinoco no hay, no, a freír voy. Aunque sea a freír, pero voy a ir. Aló. O de guatanero, pero yo voy a ir. Alcen las manos los que pescan aquí. Yo sé que Noel, Félix, Carlos son pescadores. Y todos nosotros, yo fui pescador por 4 años en la Paragua. 4 años. Fue 4 años minero, 4 años pescador. Y de ahí Jesucristo rompió con eso. Sí, Señor, me arropó. Resulta que ellos dijeron, yo voy contigo. Y pasa la misma historia que sucedió la primera vez. Pasaron toda la noche, Carlos Alberto, allí pescando, y no agarraron pero ni una sardina. ¿Cómo te llamas tú, papá? Alexander. ¿Te dieron la bienvenida, Alexander? ¿Quién te invitó, Alexander? Luis Sander. Bueno, Alexander, Luis Sander.
Y ahí se pega. Pero Luisander, ¿te dieron la bienvenida? Póngase de pie, Alexander. Luisander. ¿Cómo le dice la iglesia? Hay alguien más aquí en medio de nosotros que está. Bueno, allá están las hermanas, sí. Pero hay alguien más en medio de nosotros que está visitando. Ok. ¿Cómo es? Ellos estaban allí, Luisander, y se fueron. Vámonos. Pedro dijo, yo voy a pescar, y ellos, yo también voy. Algo va a ocurrir aquí. El Señor ya sabemos que está resucitado, está en su gloria, y esa gloria nos va a perseguir. Vamos a ir. Y fueron y pescaron y pasaron toda la noche. Pero quiero entrar en un detalle. ¿Cuál era la región? ¿Cuál mar escogieron ellos para pescar? ¿Sabía usted que Tiberia era un caserío que fue construido por Herodes en honor al segundo emperador, que se llamaba Tiberio? Él lo hace en honor a ese emperador, pero los judíos por muchos años le tenían repudio a ese lugar. Y yo quiero que usted me haga una pregunta. Pregúnteme por qué, pastor. ¿Quiere saberlo de verdad? Porque esa ciudad, ese puerto marítimo, fue construido allí. Es más, de paso, Herodes construyó allí su castillo e hizo de ese lugar una región muy, pero muy concurrida. Eso pertenecía también a Galilea, al mar de Galilea, al oeste del mar de Galilea. Pero ahí ese espacio le llamaban Tiberio, y por eso es que le pusieron el mar de Tiberio, en honor al segundo emperador. Vienen ellos y el pueblo judío le tenía cierta cosa a esa ciudad. Llegó a ser uno de los lugares donde fue una cultura tremenda, poderosa, ¿ve? De grandes filósofos. Pero ¿por qué el pueblo judío tenía algo de repudio acerca de esta ciudad? Era porque allí estaba un cementerio. El cementerio fue removido y allí pues plantaron la ciudad. Entonces yo titulaba a Tiberia, a ese lugar, cementerio muy visitado. Esa ciudad, el significado que yo le puedo dar, cementerio muy visitado. O sea, en pocas palabras, allí fue plantado una ciudad encima de un cementerio. Y Jesús sabía la raíz, a dónde habían ido ellos. Aló. Jesús había ido a ese lugar y Jesús sabía cuál era la raíz de Tiberia. Pero ellos fueron, pastora, y se fueron a ese lugar a pescar. Para nadie es un secreto, ellos eran pescadores, pero no hicieron nada. Y Jesús le llegó allá, a ese lugar, porque ellos fueron al lugar que no tenían que ir. Tiberia era cementerio arruinado. Era algo que había ocurrido y los discípulos fueron a ese lugar. Quiero que entienda esto. Jesús no se le presenta no solo porque quería impactar la vida de ellos. Si yo escribí aquí, Tiberia, esto era una pequeña ciudad construida por Herodes al norte de Tiberia, en honor de Tiberio, el segundo emperador. Significa ciudad sobre cementerio. Y Galilea, porque era la región de Galilea. Galilea significa en hebreo, se pronuncia en hebreo Galil, que significa círculo. O sea, en pocas palabras, Pedro dice: Mayerlin, voy a pescar. Y usted sabe que los pescadores se conocen.
Los pescadores a lo mejor cuando vieron a Pedro, no, este es Pedro, yo lo conozco. A él no le llamaban Pedro porque Pedro lo llamaron en el círculo religioso, en el círculo espiritual. Pero a él le llamaban Simón. En lo que vieron a Simón, ¿cómo le dijeron? Allá viene Simón, el pescador. Nuevamente en el círculo íntimo de pescadores, en lo que lo vieron, mira de dónde viene Simón el pescador. Volvió de nuevo a su oficio. Y cuando esto ocurre, estaban fuera de la región donde ellos pertenecen. Pero allí a lo mejor, digo yo, eso no estaba la barca de Pedro y de ninguno de ellos porque estaban lejos de su región. A lo mejor consiguieron una prestada, a lo mejor consiguieron una allí, a lo mejor alquilaron una para pescar y alquilaron las redes y dijeron, bueno, vamos a ir a pescar. Cuando esto sucede que ellos llegan al lugar. Pero Jesús, al ver que sus discípulos fueron a Tiberias, le estaba indicando que ellos para Jesús estaban regresando a su círculo, de nuevo, su círculo de oficio. Cuando él estaba allá, ellos no hicieron nada. Pero cuando viene ya casi amaneciendo, ¿qué dice la escritura? Estaba casi amaneciendo. Para usted, hijo, para ti, ¿qué es casi amanecer? No, ya está casi entre oscuro y claro. ¿Verdad que sí? Está saliendo el nuevo día, está entre oscuro y claro. Llega él y está en la playa y le pregunta, hijito, ¿no tienen peces, algo para comer? Y él le dice que no. Vea, hermano, una cosa tan impresionante. Pescar toda la noche, hermana María, es algo fatigoso. Yo pesqué. Ese es algo fatigoso porque cuando yo llegaba, trabajaba en la noche y en el día me iba a dormir. Pasaba todo el día, así como me sucedió ayer, solo sueño. Y pasaba y me levantaba a las 2, quizás a la 1, porque teníamos que recoger las redes y volver a echar e irnos en la madrugada. Te podrás imaginar que ellos estaban allí. A lo mejor ese lugar como es Tiberias representa quizás cementerio muy visitado, eso lo puse yo. A lo mejor en un cementerio usted puede experimentar decepción, puede experimentar dolor, puede experimentar llanto, porque allí cuando va la gente vas a llorar y le trae recuerdos. Se puede imaginar, va a llorar. Pero ellos estaban allí cuando se le aparece el Señor, le dice, hermana María, quiero que echen las redes otra vez a la mano derecha. Vinieron ellos y obedecieron, pero todavía no reconocían quién le estaba diciendo. Ellos fueron, porque ya había sucedido la primera vez. Y dice la escritura que tomaron 153 peces, ¿no? Pero algo que me sorprende aquí, que lo da el escribiente, algo tan detallado. Cuando ellos venían sacando los peces, ¿qué sucedía con la red? No podían con la red y no se rompió. Era tanto los peces, pero las redes no se iban a romper porque había una promesa sobre ellos. El Señor le dijo, échala, no te preocupes, échala. Ya estaba resucitado, ya Él estaba ahí y ellos no lo reconocían. Pero cuando ellos echan la red, automáticamente viene el milagro nuevamente. Pero lo que le preocupaba al Señor no era el milagro que iba a ocurrir para que ellos se entusiasmaran y siguieran trabajando, pescando. Lo que le preocupaba al Señor era que había regresado al círculo que ellos estaban acostumbrados. Y ellos conocían ese círculo. Galilea representa círculo. Él por primera vez viene y le dice, mira, quiero que traigan. Y automáticamente Juan, el que lo conocía, dice, creo que es el Señor. Todavía creo que es el Señor. Pero le decían bajitico, creo que es el Señor. Oye, porque para hacer este milagro, creo que es el Señor. ¿Por qué cree usted que Juan viene? A Juan le pregunto, pastor, ¿por qué tú crees que Juan le dijo, creo que es el Señor? Porque era el mismo milagro que se les había aparecido la primera vez.
porque había sucedido un milagro. Y en toda la noche no había sucedido nada. Cuando declara la palabra, sucede el milagro. Por eso es que Juan no lo había conocido todavía. Por eso es que él se imaginaba, creo que es el Señor. Y cuando Pedro escucha esto, porque allá para los pescadores, yo pescaba de noche, tenía que palear. Yo andaba allá semidesnudo. Sí, porque había que palear. Pedro dice, se ciñe su ropa y se echa al mar. Pero no había llegado todavía Pedro, porque el Señor todavía estaba en la orilla y tenía ¿qué? Una brasa allí y tenía un pez montado. Todavía Pedro no había llegado a la orilla, porque dice que eran ¿cuánto? 200 codos. Era como más o menos como de aquí a la casa. Todavía quedaba de distancia 100 metros, ¿sí? Como de aquí allá, ahí a la escuelita, por decir algo. Todavía le faltaba algo todavía. No había llegado. Y él dice, tráete un pez. Y sacan la pez. Pero ahí dice la escritura que la red no se iba a romper. O sea, quiero decirle esto y quiero que usted lo reciba de parte del Señor. Él estaba diciendo, échala. Pero en el momento que le echaba, sucede el milagro, ellos vienen. Él les sirve y todavía tenían duda de que era el Señor. ¿Sabe algo? Cuando usted ve el trabajo fatigoso que es el de un pescador, ahorita si nosotros nos ponemos a ver, salimos a la calle y todo es fatigoso, todo nos fatiga, todo puede llegarnos a fatigar y llega usted tan fatigado que lo que te provoca es dormir más bien de tantas cosas que tú oyes allá afuera. Pero déjame decirte una cosa, el Señor estaba a la orilla y él dice, el escritor dice, pero la red no se rompió. O sea, quiere decir que aguantó la pela, aguantó la mecha, aguantó y resistió. Y todos los peces que agarraron, por eso que parece que lo iban contando el escritor. Cuente porque lo vamos a escribir. 1, 2, 3, 150. Porque eso tiene que estar escrito allí también. Ni uno se perdió. Ni uno. O sea que toda la bendición, pastora, ellas lo retuvieron allí. Pero el Señor estaba en la orilla y ya estaba resucitado. Quiere decir que Él lo que quería impactar la vida de ellos, para que no regresaran al círculo donde ellos estaban acostumbrados, sino que ellos pudieran entender que se le apareció y se le manifestó con un milagro para que ellos pudieran entender que el Señor quería hacer algo poderoso con ellos. O sea, en pocas palabras, ellos no entendían. Todavía estaban comiendo y no lo reconocían. Pero a lo mejor la mujer tenía una capucha y se fue el Señor y ellos no sabían si era o no era. ¿Aló? Dice el escritor que era el Señor. Yo quiero decirte algo. ¿Sabe? Cuando usted regresa al círculo que un día usted perteneció, ahí vas a ver decepción, vas a ver llanto, vas a ver, ayúdame a predicar. ¿Qué más se puede ver? Usted pasó por ese círculo, yo pasé por ese círculo, el círculo pasado, el grupo de personas que a lo mejor te decían que eran amigos y de repente cuando tú llegaste a los pies del Señor, ahora todo el mundo te dio la espalda. O sea, en pocas palabras, ese representa a Tiberia. Ellos fueron, ¿a dónde? Al mar de Tiberia. Fueron al cementerio nuevamente. Y el Señor le quería decir esta palabra y le quería impactar y decirle, hermana María, no, yo te saqué, yo rompí con ese círculo porque yo quiero que tú seas pescador y no esta clase de pescado. Yo soy que las veces que tú vengas al mar a pescar, yo te voy a dar peces, pero yo no quiero que tú seas este tipo de pescado, o sea, de pescador. Yo quiero que tú vayas y pesques nuevamente lo que yo te mandé a pescar. O sea, en pocas palabras, el Señor no le dijo esa palabra, pero imagínate, estaba rondeando en eso. Yo quiero que tú busques allí Lucas capítulo 5. La misma historia. Lucas capítulo 5, verso 1 al 8. Verso 1 al 8.
Esto sucedió también en Galilea. Por eso es que Galilea significa ¿qué? Círculo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aguántamelo, hijo. Genesaret significa en hebreo, el vocablo hebreo, Gam. Así como suena. Genesaret se llama en hebreo Gam, que significa jardín. ¿A dónde estaban ellos? En el jardín. Siga. ¿A dónde estaban ellos? En el jardín. Estaban en el jardín. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Ajá, déjelo hasta allí. ¿Qué sucedía con la red? Se rompía. ¿Qué sucedía? Ahí es donde está el nombre de la palabra, de la prédica. No se romperá. El Señor le dijo: tira la red. Y agarraron, a lo mejor encerraron tantos peces, pero la red no se iba a romper, hermana Lenny. La red no se rompía. La primera vez había una cantidad de compañeros que estaban allí pescando y había más barcas, y tuvieron ellos, allí lo dice más adelante, tuvieron ellos que llamar a otras barcas. Y se llenaron también la barca, pero la red se rompían. Ellos, como pescadores, ellos se daban cuenta cuáles eran los peces que iban saliendo y que se salían. A lo mejor uno rompía y por ahí se salía una cantidad. ¿Cuántos peces se pudieron ver salido allí? Yo no sé. A lo mejor fueron muchos o a lo mejor fueron pocos. Pero la primera vez se rompió la red. Yo te voy a decir algo. En el año 2019, año de grandeza, a lo mejor tantas cosas que hiciste, a lo mejor viste que la red se rompió y tantas cosas que se fueron y salieron, que no resultaron, que no pudieron hacerse, que no viste quizás tu año de grandeza porque la red se rompió y las bendiciones se iban. A lo mejor muchos vieron que este año la red estaba rota y todavía hay gente que dice, a lo mejor todavía hay gente que dice: ¿cuándo va a llegar la bendición? A lo mejor está viendo que la red está rota y que a lo mejor no puede agarrar las bendiciones. Pero déjame decirte una cosa: el año 2020, el Espíritu Santo me decía que era 2020. Era un año, escuche bien esto, era un año de afinar la visión. Era un año de afinar lo que tú vas a ver, lo que tú no viste el año 2019. Dios te dice en esta mañana: el año 2020 es mira, ay Dios mío, yo no sé. Cuando usted va al oftalmólogo y usted se revisa la vista, cuando él te dice a ti: tu vista es de 20, ¿cuál es ese? Es la mejor vista. Vista perfecta, 20-20. O sea, quiere decir que tiene 20 aquí, 20 aquí. Vista perfecta. A lo mejor lo que no vistes en el año 2019, año de grandeza, que usted dice: oye, pero es que yo veo que todo el mundo está de grandeza y yo no veo mi grandeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder mi grandeza? A lo mejor ha hecho negocios y se han roto. Ha hecho esto y se ha roto.
y has visto que la red se ha roto. Pero déjame decirte una cosa, hoy te voy a decretar una palabra profética y quiero que la agarres, quiero que la recibas. Yo no sé cómo lo vas a agarrar, yo no sé si tienes la red preparada, a lo mejor yo no sé si tú estás preparando las manos, pero déjame decirte una cosa, lo que tú hagas el año 2020 no se va a romper, no se va a romper, créelo, no se romperá. No se va a romper. Dios nos había dicho a nosotros, porque quizás en este año tuvimos afanados, quizás nosotros pendientes, como decía Mayerlin, pendientes de nuestros propios asuntos. Quizás no pudimos chocarle al templo. No le hicimos nada este año, solamente la plaquita del frente. Que a lo mejor nos enfocamos. Hay que reconocer que nos enfocamos. Estábamos aquí, la cosa se agudizó, el dólar empezó a subir. Y todos estábamos pendientes de cuánto iba el dólar, cuánto amaneció el dólar, cuánto amaneció el dólar. Y nos preocupábamos por eso. Y quizás, pero déjame decirle una cosa. Era para que Él se glorificara. Yo no me preocupo por eso. El primer año yo estaba afanado por construir, pero a mitad de año como que me enfrié. Pero el Señor me decía, no te preocupes, quédate tranquilo, soy yo. Y yo decía hoy en la mañana, Señor, oye, cuántas veces nosotros quisimos construir, meterla, pero se rompía el asunto, se presentaba cualquier cosa, se presentaba. Lo único que necesitábamos para terminar la fase de los anclajes eran 15 sacos. A lo mejor nosotros pudiéramos haber hecho una actividad de 10 días de bendiciones y a lo mejor allí hubiéramos recogido los 15 sacos. Pero eso no era lo que Dios estaba haciendo. Mire, mi hermano, en estos 10 días, también como el pueblo de Israel, nosotros nos dimos cuenta que la casa del Señor estaba desierta y nosotros estábamos pendientes en nuestros propios quehaceres. Fue allí en los días de bendiciones que nos dimos cuenta. Y cuando yo los veo a ellos, a Mayerlin y a Trino pastor, íbamos a hacer una cosa allá en la casa, pero Dios nos desbarató nuestro propósito, nuestro proyecto. Ahora queremos sembrar esto para la casa del Señor. Déjeme decirle una cosa, el último día el Señor estaba diciendo, Él dijo para todos nosotros, mira, Él, ¿cómo era que Él iba a desbaratar nuestros planes para plantar los planes de Él? Y lo está haciendo, porque el año 2020, aunque yo no vi lo que yo vi, a lo mejor el año 2020 eché la red, pastora, y la red se rompió. Pero esto sucedió con los discípulos también, y ellos vieron el milagro, ellos recogieron el milagro. Pero déjame decirte una cosa. Cuando ellos estaban allá en la orilla de Tiberia, Él le estaba diciendo, esta no es la tierra que yo le entregué, esta no es la tierra que yo le di, esta no es las bendiciones que yo les quiero dar a ustedes. Quiero que sepan que las bendiciones de ustedes las tengo en otro lugar. Pero Pedro estaba empeñado en ir al mar de Tiberia, él estaba empeñado en ir a Galilea. Bueno, Dios le estaba diciendo, es necesario que rompa con el círculo. Es necesario que rompas con el círculo que tú tienes en tu mente, porque no es ese la bendición que te quiero dar. Quiero darte algo poderoso, quiero darte algo sobrenatural, quiero darte algo que no venga de tus manos, sino de la mano de mi Padre. Cuando yo veía esto, yo decía, wow. Cuando Pedro fue ahí impactado por el Señor, ¿estaba dónde? ¿En el mar de dónde estaba él? No, la primera vez. Genezaret, ¿qué significa jardín? A lo mejor, ¿qué es para usted un jardín, hermana María? Un jardín. Algo bello, algo lleno bonito. De flores, sí, de todo. ¿Qué es para ti un jardín, hija? Algo florecido. ¿Qué es para ti un jardín, papá? Un sitio hermoso, un lugar verdecito, bien bonito. Un jardín en hebreo significa o se nombra así, huerto. Adán y Eva estaban en el huerto también.
y lo tenían todo. Lo tenían todo, ellos estaban en la mejor bendición. Pero vino el que tenía que venir y desbarató los planes de ellos. Sea en pocas palabras, Pedro estaba en un jardín, pero el jardín lo veía todo el mundo porque Pedro echaba la red toda la noche y él no agarraba nada. O sea, cuando él llegaba a la orilla, ¿cómo que se llama? Alexander. ¿Cómo? Lisander. Cuando Pedro llegaba a la orilla de Cenaret, bueno, usted sabe el nombre, ese mismo. Llegaba a la orilla del jardín y todos para los que estaban en su entorno tenían flores. A lo mejor era un huerto, todos tenían buenas posiciones, pero el único que estaba quebrado era Pedro y el que le seguía. ¿Por qué? Porque estaba en un círculo y ya estaba un círculo decepcionado. Cuando él le dice: mira, voy a mar adentro, Señor, maestro, toda la noche he trabajado. Quiero que anote esto. Número 1, la fatiga te va a indicar. Repito, la fatiga te va a indicar que todo está mal. La fatiga te va a indicar que ya no tienes esperanza en el año 2019. La fatiga te va a indicar que a lo mejor todo el mundo está bien y el único que Dios no ve eres tú. Ay, Dios mío, creo que Dios está hablando. La fatiga te va a decir: ay, todos agarran peces, pero el único que no agarro pez soy yo. La fatiga te va a decir: ay, Dios mío, mira, y mañana tengo que salir a pescar y la gasolina no la consigo. La fatiga te va a decir: si yo no trabajo, hoy me fue mal, y si no trabajo mañana, yo no sé qué van a comer mis hijos. Eso te lo dice la fatiga. Pero déjame decirte una cosa, la número 2. Pedro, en ese instante no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hijo? Simón. Dígale, se llamaba como yo. Dígale. Jonathan Ramón Simón me llamaba. No, Simón Ramón me llamaba yo. Simón significa junco. Es alguien que es llevado con el viento para allá y para acá. No tiene una estabilidad. ¡Aló! Pedro era un junco. Era llevado por el viento de un lado, y cuando decía: mira, ¿dónde están los peces por allá? Y llegaba, y cuando llegaba ya no había peces. Y no, en la orilla de Tiberias, ay, Dios mío, ya está allá. Y ay, no había. Y todo el mundo agarrando peces. Y Pedro, nanay, dígale que está a su lado: mira, y Pedro, dígale así, ve. Pura agua. Y cansado. Y a lo mejor con una mujer allá que lo estaba esperando, porque tenía mujeres. La Biblia dice que él llegó a la casa de su suegra. ¡Ay, santo! Dios mío. Cuando llegué a la casa, ¿qué trajiste? Ni siquiera un Caribe. Oye, vale, ¿hasta cuándo me vas a martirizar? A lo mejor Pedro ahí lavando las redes, porque estaba ya se había bajado. Pero déjeme decirle una cosa: cuando usted está viendo ese panorama, cuando a usted le están viendo ese panorama, yo estoy seguro que cuando menos usted lo espera, ese panorama va a cambiar. Ese panorama va a cambiar. Déjame decirte una cosa: aunque tú estés viendo lo que tú estás viendo,
te va a decir que no se romperá. Pedro decepcionado, allí a lo mejor afligido, que le llevo a mis hijos. En este año, usted se podrá imaginar, tenemos la costumbre que en este año, usted sabe qué es lo que es, comprar zapatos, todo esto. Pero yo te voy a decir algo, y quiero creerlo. Cuando llega Jesús en el lugar, las cosas cambian. Las cosas cambian. Pedro decepciona, maestro, ¿qué voy a hacer yo? Toda la noche pescando, estoy cansado, decepcionado con una mujer que me está esperando allá con un mate más bien. Pero el Señor dijo, tranquilo, préstame tu barca. Préstame tu barca. Te voy a decir algo, hermano William, y les voy a decir algo a todos aquí. Mira, una de las cosas que Pedro no entendía era que cómo era posible que alguien en medio de su escasez, en medio de sus circunstancias, le iba a quitar prestado. Le iba a quitar prestado. Dios le dijo, préstame tu barca. Hay gente que dice, yo no tengo nada. Ay, pastor, me dio pena, como dice la hermana Ana Julia, pastora. No, déjeme decirle una cosa. Usted tiene mucho para dar para el Señor. Pedro dijo, Simón dijo, ay, Dios mío, pasé toda la noche pescando. Bueno, échalo y vámonos. Cuando llegó allá, dice que echaron las redes y había muchos peces, pero las redes se rompían. Todavía se seguía rompiendo la red. Y se iban las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tú dices? A lo mejor le está diciendo, ¿cuántas bendiciones yo dejé pasar porque las redes estaban rotas? Dígale al que está a su lado, viene una temporada. Viene una temporada donde la red no se va a romper. Y voy a agarrar todas las bendiciones que mi Padre me tiene preparado. Pero tengo que buscar el lugar. ¿Aló? Pedro buscaba su propio lugar. Pedro iba al lugar que él creía que estaba la bendición. Déjame decirte una cosa. Dios está preparando un lugar y te va a llevar, pero no es el lugar que tú crees que está la bendición. Déjame decirte una cosa. Cuando Él te sorprenda, tú vas a recordarte de esto. Aquí no está mi bendición. No es aquí. Ay, Dios mío. Profundizando esto. Samuel. Ahorita viene Samuel. Seguimos. Lo segundo que es. Tenemos que entender que era Simón, no era Pedro. Y lo tercero es que Dios está llamando a gente quebrada, a gente que no tiene fe, a gente que ahorita está viendo el panorama crítico, a gente que está viendo el panorama como lo peor de todos los panoramas. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Pedro, dice la Escritura, que cuántas barcas habían allí. Antes de montarse, ¿cuántas habían? Habían 2. ¿Y por qué el Señor escogió la de Pedro? ¿Por qué el Señor escogió la de Pedro? Lo tercero es la barca que ya estaba allí. La barca que estaba allí ya había llegado. No estaba su dueño. No estaba nadie. Y la que venía llegando era del quebrado. Dígale que está a su lado. El que venía llegando era del junco. Era el que llevaba el viento y venía y lo traía y lo llevaba y lo traía y lo llevaba. Gente que no tenía visión. Bueno, era Ramón. Era el junco Ramón. Y cuando llegó, dijo, no, esta es. Ya esto no, ya llegaron con su bendición. No, es a este que está aquí.
Él dijo, bueno, dele. Y echó la red. Quiero que sepa esto, iglesia. Él no se equivoca cuando Él escoge a alguien. Él no se equivoca cuando Él te dice, yo te voy a bendecir. No, lo que pasa es que en la iglesia hay bastante y Dios está así enumerando a cada uno cómo le va a dar. Y a lo mejor yo soy el último de la bendición. No, quédate tranquilo. No te preocupes. Porque tu bendición va a llegar y no se romperá. Tu bendición va a llegar y no se romperá. Y verás tú tantas bendiciones que llamarás al vecino, al que está a tu lado. Le dice, vengan, vengan porque algo está sucediendo. Y ya no hay más con esto. Porque Pedro, cuando llegó nuevamente en Juan 21, llegó a su círculo. ¿Cómo lo llamaban ese círculo? Volvió a buscar su círculo. El hombre que era llevado por el viento. El hombre que venía. El hombre que hoy estaba en la oración y mañana está ahí. Y está ahí. Y parece un baile. Y van y vengo. Y parece una música. Parece un baile. Eso. Dios mío, Pedro llegó a su círculo otra vez. Y cuando a él le sucede esto, quiero que revele, quiero que anote esto. Cuando él llega a ese lugar, el Señor le da a demostrar que la primera vez se rompió. En la primera vez el matrimonio quizás se rompió. A lo mejor la primera vez fue algo fatal. A lo mejor la primera vez fue algo decepcionante. Ay, shikiri bibi kindarabasoa. A lo mejor la primera vez fue algo que tú nunca esperabas que iba a suceder. A lo mejor la primera vez tú viste las cosas con un panorama bien y todo se rompió. Nunca llegó a ningún lugar. La primera vez para Pedro a lo mejor fue frustrante, pero venía la segunda vez. Y déjame decirte una cosa, hermana María. Ya había venido el Señor por la segunda vez. Esta era la tercera vez. O sea, quiere decir día de resurrección. Lo tercero significa día de resurrección. El día 3, o sea, dice que allí era la tercera vez que Él se le manifestaba. Era día de resurrección. A lo mejor la primera vez, Mayerlin, fue algo frustrante, pero la segunda vez estás viendo la gloria. A lo mejor, hermana Dori, la primera vez fue algo frustrante. A lo mejor algo decepcionante. Se rompió. Algo que se rompió. Y hay veces que queremos ir de nuevo al círculo donde se rompió. Pero déjame decirte una cosa. Cuando Dios permite que esto suceda, Él no quiere que vayas al círculo de donde se rompió, sino al círculo que donde va a comenzar tu bendición. Algo poderoso va a suceder. Pedro fue al círculo de nuevo. Y a lo mejor vio a amigos, compañeros. Oye, Simón, estabas perdido, vale. Me dijeron que estaba con uno que llamaban, como con uno que llamaban un Jesús. Pero tu Jesús lo crucificaron. Como le decía a él. No, pero resucitó. Se había volvido otra vez al círculo. Cuando nosotros volvemos al círculo, pastora, es difícil decirle a la gente, no, Él lo va a hacer. ¿Cómo? Si regresaste al punto de inicio. ¿Cómo? Si regresaste otra vez. ¿A dónde está tu Cristo, pues? ¿A dónde está el que crucificaron? ¿Dónde está? Quiero que me lo revele el hombre callado. Oye, si es verdad, vale. Si es verdad. Oye, si yo fui un pobretón. A lo mejor Dios quiere que regrese otra vez a este círculo. Y estaba Pedro decepcionado toda la noche. Había pecado. Toda la noche había sucedido lo que había sucedido. Imagínate cómo llegó Giselle. Pedro, de regreso, venía de regreso. ¿Cómo tú crees que venía Pedro? Frustrado, molesto.
molesto, hambriento, decepcionado. Porque cuando regresamos al círculo de donde Dios nos sacó, van a querer humillarnos, van a querer decepcionarnos, van a querer decirnos que, ¿dónde está tu Dios ahora? Pues, ¿a dónde está? Tú que decías que Él es poderoso, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está? Y a lo mejor a Pedro le decían, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y a lo mejor Pedro callado, no, ya tú vas a ver que me va a bendecir. Y el hombre fue, tiró la red y no agarró nada. Era necesario, dígale al que está a su lado, era necesario que no agarrara nada. Porque Dios quería romper en él el círculo. Cuando Él llega y regresa, escuche esto, prepárese porque viene lo mejor. Cuando Él regresa, viene decepcionado, a lo mejor pensando, vale, la gente que está ahí me van a decir, me van a cuestionar. Y todo eso venía con Pedro y con todos los que venían ahí. A lo mejor los discípulos, Tomás, el que no tenía fe. Bueno, pasó Pedro, pasó, no agarramos nada, hermano. ¿Cuánto, hermano, no se te acerca y te dice, pasó, mi hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué estás tan derrotado? ¿Qué te pasa a ti? A lo mejor estaba allí, querían levantarle el ánimo, pero es verdad, yo soy un pobre pescador y me voy a morir como un pobre pescador. Ahora no voy a, ¿cómo pago la barca ahora, el alquiler de la barca? ¿Cómo pago esto si no agarramos nada? Estaban endeudados. Pero déjeme decirte algo, hermana María. Cuando llegaron casi a la orilla, estaba el que lo iba a cambiar todo. Dígale al que estaba a su lado, el que lo iba a cambiar todo. Le dijo, mira, hijitos míos, mira, como que si lo conociera. Hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Me vienes a decir a mí que tengo algo de comer. No tengo harina, no tengo arroz, no tengo pollo, no tengo carne. Señor, ¿quién es usted? Bueno, pero inténtalo otra vez, échalo a la derecha. Y el hombre dijo, oye, échalo a la derecha. No lo cuestionó, no dijo, vengo cansado, vengo frustrado. El hombre se quedó pensando y dijo, wow, échalo a la derecha, lo voy a intentar. Porque el Señor Jesucristo me enseñó eso. Me enseñó a obedecer. El hombre echó la red y calcula a Jonathan qué sucedió. Se echó la red. Ay, Dios mío. Pero eran tantos los peces porque no había otra barca. La bendición era para ellos. No había otra barca para llamar. Pero la red no se rompió. Siguió intacta. Tal y cual como Dios le dijo. Tal cual como Dios le dijo, no se romperá. La red no se rompía. La primera vez se rompió, pero esta vez te aseguro que todo lo que hagas en el año 2020 no se romperá. No se va a romper. Wow. ¿Cuántos negocios pudimos hacer en este año? Y los negocios no resultaron. Se rompió la red. Otra vez volver a echar la red. Y volví a echar otro negocio y se rompía la red. Otra vez la volví a echar y la red se volvía a romper. Pero déjame decirte, llevas un peso de gloria para el año 2020. Año 2020, donde Dios va a afinar tu visión. Y lo que tú no viste en el año 2019, lo vas a ver en el año 2020. 2020, año de ver la visión. Yo no sé si ese es el lema. Año de ver la visión de Dios. Yo no sé si ese es el lema. Año 2020. 2020, año de ver la visión de Dios. Parece que pega. Año 2020. ¿Cómo lo ves tú, Alexander? Allá. Plasmado allá. Luis Sander. ¿Cómo lo ves allá? 2020, año de ver la visión
de Dios. ¿Se ve bien, verdad? ¿Cómo lo ves, Len? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue para ti el año 2019? Como Pedro. Como Simón, diga, como Simón. Pero el año 2020 para ustedes va a ir el viento a un solo lugar, al lugar de la bendición, al lugar. Nadie te va a permitir ver hacia atrás. Va